todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, Fer Doval, aquí de nuevo en Voces de la Nación. Él es secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN y coordinador de contenidos de Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás, Fer? Bien, Jerry, con mucho gusto de estar contigo y con todos nuestros amigos que nos escuchan. Quisiera hablar un poco acerca de los discursos de las candidatas, cómo es que se refieren cómo le hablan a la sociedad. Vemos por ahí en los debates a una Claudia que no voltea ni a ver a sus contrincantes, y que su discurso me parece que es que ellos tienen, o que su narrativa es que ellos tienen la verdad absoluta y todos los ataques que reciben de los demás no existen o parecieran no existir. ¿Nos quieres platicar un poquito más del fondo de todo este discurso y por qué Xóchitl sí confronta y por qué sí dice la verdad? Claro. Bueno, primero hay que decir que en efecto Xóchitl Gálvez representa una personalidad política muy diferente a la de su oponente. Eso se puede ver en toda su forma de comunicar. Es una forma mucho más empática, mucho más cercana, mucho más propia de la gente común y corriente. Xóchitl es una persona que viene desde abajo, que viene de un pueblo en Hidalgo, que gracias a su trabajo, a sus méritos, ha salido adelante, se abrió paso en una profesión tan complicada como es la política y que hoy representa la esperanza de millones de mexicanos, ¿no? Claro. Y esa esperanza se ve claramente reflejada, proyectada en el discurso, en los mensajes que Xóchitl utiliza, ¿no? Que es un mensaje pues muy enfocado justamente a los mexicanos que quieren que se deje de polarizar al país, que quieren que se deje de intentar construir un régimen autoritario, mexicanos que quieren que se deje de abrazar a los delincuentes y que mejor se abrace a las víctimas. Tenemos los peores niveles de violencia desde hace 100 años en México, ¿no? De la gente que quiere tener acceso a los servicios de salud, la gente que quiere salir adelante con su mérito, con su trabajo, manteniendo y mejorando desde luego los programas sociales y al mismo tiempo también apoyando, decíamos, pues a todos los mexicanos que quieren vivir mejor, salir adelante. Eso es lo que representa Xóchitl Gálvez, por eso hoy ella encarna la esperanza de millones de personas y en efecto, como bien lo decías, enfrente hay una candidata, Claudia Sheinbaum, que es una candidata que refleja la soberbia muy propia justamente de Morena, este dogmatismo ideológico de pensar que solamente ellos tienen la verdad absoluta y eso justamente los lleva a despreciar a todos los que no pensamos como ellos. Hay que recordar que López Obrador jamás se ha asumido como un jefe de Estado que deba de gobernar para todos. Al contrario, él todas las mañanas se dedica a insultar, a agraviar, a estigmatizar a la mitad de la población que no estamos con él. Él no se asume como un jefe de Estado, sino que se asume como el jefe de una facción que aspira a avasallar a todos los demás, ¿no? Tenemos el 2 de junio. Una muy mala época para los medios, para la opinión, ¿no? Así es, tenemos justamente el 2 de junio la gran oportunidad de terminar con eso y de volver a reconciliarnos todos. Y en efecto, para los medios de comunicación, pues ese es un problema, porque en una democracia los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, la prensa libre refleja esa pluralidad social y si tienes un presidente tan autoritario, pues evidentemente persigue a todo el que no piense como él y los medios de comunicación incluidos. Claro, totalmente. Criticaron mucho a Xóchitl por el tema de estar criticando en el debate, pero aquí es la pregunta, ¿es válido criticar en un debate? ¿Es válido señalar los puntos que no están haciendo bien los demás o el gobierno actual y la candidata que representa al gobierno actual y la continuidad de la Cuarta Transformación? ¿Es válido o no es válido? ¿Por qué la critican si son cosas reales que están pasando en el país? No, por supuesto que es válido, es más, no solamente es válido, es necesario, se tiene que hacer, porque una campaña es ante todo un ejercicio de contrastes. ¿Por qué tienen que votar por ti y no por la otra candidata? ¿No? Y ahí es donde se tienen que hacer esos contrastes en todos los temas, ¿no? Entonces,
Por supuesto que Xóchitl Gálvez ha hecho ese contraste, no solamente durante los debates, sino en general durante toda la campaña, pero siempre ha acompañado esos contrastes con propuestas. Lo que pasa es que hay veces que la gente se queda más con los contrastes, pero desde luego que ha habido siempre un acompañamiento de propuestas en los diferentes temas, y por eso pues estamos esperando que se pueda convencer a una mayoría de mexicanos y que voten por ella el próximo 2 de junio. Las propuestas de Xóchitl tienen una base sólida a comparación de todas las propuestas de la Cuarta Transformación, que tienen un plan de gobierno que es nada más una declaración de principios y muy escuálida. Las propuestas de Xóchitl se basan en datos reales, ¿no? Así es, desde luego. De hecho, es un ejercicio, o bueno, más bien fueron varios ejercicios que se hicieron, ¿no? Primero, cada partido hizo su propia plataforma. Nosotros aquí en el Partido Acción Nacional conformamos una comisión de plataforma que la encabezó Julio Castillo, el director de la fundación, donde participamos varios de nosotros, y durante meses el PAN hizo su plataforma, y lo mismo pasó con el PRD y con el PRI. Luego la coalición hizo su propia plataforma, que evidentemente no es contradictoria de las plataformas de los partidos, sino que es complementaria, los puntos en los que hay coincidencia, exactamente. Pero además de esos ejercicios, se hizo otro ejercicio adicional, que es el de unas mesas temáticas que coordinó en la campaña de Xóchitl Gálvez Enrique de la Madrid. Fueron varias mesas, fueron alrededor de 20 mesas temáticas, y justamente de ahí salieron más propuestas para la candidata. Entonces, en efecto, ha sido un ejercicio de escucha a la sociedad, de escucha a los expertos, a los especialistas, a la gente que tiene experiencia, conocimiento en los diferentes temas, y por eso, como bien dices, Jerry, la propuesta de Xóchitl Gálvez es una propuesta muy sólida, a diferencia de la propuesta de Claudia Sheinbaum, que son ocurrencias y que realmente lo único que reflejan son proclamas ideológicas que no se corresponden con las necesidades de los mexicanos, y además están llenas de mentiras, también hay que decirlo, porque por ejemplo ellos desconocen, ellos no aceptan el problema de salud que hay en el país, ellos no aceptan el problema de violencia que hay en el país, y por eso es necesario hacer ese contraste, que la gente se dé cuenta de las mentiras de Claudia Sheinbaum, que la gente se dé cuenta de las mentiras que se repiten todos los días en la conferencia del presidente. Ellos dicen que México va de maravilla, casi como ha dicho nuestra candidata, como si este país fuera Disneylandia, y no es así, tristemente no es así. Todos quisiéramos que no hubiera los problemas de violencia, de inseguridad, que no hubiera los problemas de falta de medicamentos, que no hubiera los problemas que se viven en materia política, pero desgraciadamente sí existen esos problemas, y para hacer frente a esos problemas se ha construido, como decíamos, pues una propuesta muy sólida. ¿Hasta dónde puede llegar esta narrativa, Fer? Y también un poco la opinión que juegan las encuestas. Ya sabemos que hay muchas encuestas amañadas, pero ¿qué papel juegan estas encuestas en la percepción? Hoy más que nunca estamos viendo muchas encuestas en favor de ciertos candidatos, pero también vemos un termómetro político muy caliente, es decir, en una semana hemos tenido 2 manifestaciones afuera que no nos han dejado salir aquí en el Comité Nacional, y eso para mí forma parte de un termómetro de que están nerviosos. Claro. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este discurso y tu opinión sobre las encuestas? Mira, sobre las encuestas es importante decir 2 cosas. La primera, hay muchísimas encuestas, yo me atrevería a decir la mayor parte de ellas, que desgraciadamente, las que se publican, las que se hacen del conocimiento de la gente, que desgraciadamente son encuestas totalmente amañadas, son encuestas que no tienen una validez metodológica, un rigor técnico, que en muchos casos seguramente ni siquiera hacen levantamientos, y que sirven únicamente como propaganda, y que son claramente encuestas que en muchos casos seguramente incluso hay una relación comercial, económica con Morena o con el gobierno, ¿no? Claro. Son estas encuestas que dicen que Claudia va 30 puntos arriba, que son absolutamente falsas, ¿no? Eso en primer lugar, es lo primero que hay que decir de las encuestas. Lo segundo que hay que decir, cada vez es más difícil, y esto no solamente está pasando en México, sino en todo el mundo, entender cómo está comportándose el electorado. La industria de las encuestas a nivel mundial está pasando por una etapa de replanteamiento de sus métodos, ¿no? Por ejemplo, en México, bueno, y en general en todo el mundo,
Antes siempre se creía que las encuestas domiciliarias eran las encuestas más, digamos, metodológicamente robustas. Claro. En México hoy en día eso ya no está ocurriendo por dos razones, principalmente. Por un lado, por la delincuencia. La gente ya no le abre la puerta a un encuestador. Y por otro lado, por el tema de los programas sociales. Como tenemos a los siervos de la nación Claro. por todo el país con sus chalecos Ya guinda, no se sabe quién. la gente obviamente cuando van a su casa un encuestador piensa en muchos casos que ese encuestador es enviado por el gobierno, entonces tienen miedo de decir una preferencia electoral distinta a la de Morena. Claro. Entonces, por eso tienen también un sesgo muy proclive a Morena. Entonces, ese es el problema de las encuestas domiciliarias, al menos hoy en México, ¿no? Y en todo el mundo en general se está replanteando la industria de las encuestas, se están incorporando nuevos métodos, por ejemplo, encuestas robotizadas vía telefónica. Claro. Hay quienes están encuestando ahora en redes sociales, algo que antes nos hubiera parecido pues que no tenía ningún sustento. Hoy ya se está haciendo y en algunos casos con mucho éxito. Entonces, es muy difícil medir en ese sentido cómo está el comportamiento de la gente. Pero lo que Claro. tú dices es un muy buen reflejo. Vemos un ánimo social muy distinto al que se vivía en otras elecciones. Hoy vemos, por un lado, millones de personas movilizándose en todo el país a favor de Xóchitl Gálvez. Lo vimos el domingo pasado, la marea rosa que salió en la Ciudad de México, pero que salió en decenas de ciudades del país. Y vemos muchísimo nerviosismo por parte de Morena y sus aliados y el presidente. Si ellos creyeran o verdaderamente consideraran que van 30 puntos arriba, no veríamos todas estas formas de hostigamiento, de intimidación a la oposición. Bien dices, hemos tenido en 3 días 2 manifestaciones afuera de grupos afines al gobierno, vandalizando las instalaciones de nuestro Comité Nacional. Esa es una prueba de que ellos están nerviosos. Y lo vemos con todo lo que dice el presidente cada mañana, todo lo que dice Sheinbaum, todo lo que dijeron en el debate. La mejor prueba de que esta elección está muy cerrada y que la podemos ganar nosotros es justamente ese comportamiento de ellos. ¿A qué aspiramos con las propuestas de Xóchitl? Obviamente hemos vivido 6 años que el presidente nos reconoce de más inseguridad, de peor economía, nos alcanza para menos. Sí hay muchos apoyos, pero esos apoyos salen caros, ¿no? O sea, que te dé el gobierno dinero ahorita en este momento nos está saliendo más caro porque no hay medicinas, porque no hay hospitales, no hay camas, no hay seguridad, no hay economía. Entonces, ¿a qué aspiramos con Xóchitl Gálvez? Bueno, Xóchitl lo ha sintetizado en una frase, ¿no? Queremos un México sin miedo, ¿no? Sin miedo a que te enfermes y no tengas medicinas porque no las hay, sin miedo a que te enfermes y no tengas acceso a servicios de salud, sin miedo a que salgas a la calle y te asalten o vayas en una carretera y también te puedas encontrar con el crimen organizado, ¿no? Y por otro lado también Xóchitl ha insistido mucho en recuperar el valor de 3 palabras: vida, verdad y libertad. Vida donde hoy tristemente se pasea la muerte, ¿no? Insisto, estamos viviendo las épocas más violentas desde hace 100 años. Verdad donde reinan las mentiras, sí, ¿no? claro. Es increíble la facilidad con la que descaro. mienten, el descaro, el cinismo con el que mienten Claudia Sheinbaum y en general la gente de Morena. Libertad, donde se quiere construir un régimen autoritario. Entonces queremos recuperar estos valores, la vida, la verdad y la libertad, y de esa manera poder construir un país justo, un país en paz, un país próspero, un país reconciliado, en donde más allá de las diferencias ideológicas legítimas, todos nos veamos como parte de una misma nación, no como hoy que desgraciadamente el presidente se ha dedicado a dividir a los mexicanos. Justo lo comentaba hace unos capítulos, este gobierno es nocivo para la salud de los mexicanos, te mata con la inseguridad, con la salud, con la economía, en todas partes en la que lo veas es nocivo para la salud. Fer, ¿cuál es la importancia de que hoy los jóvenes, los adultos mayores, todas las personas mayores de 18 años salgan a votar y que haya participación ciudadana? Bien lo ha dicho Xóchitl Gálvez, que si tenemos un porcentaje cercano al 60%, pues vamos a recuperar la democracia del país. Sí, es muy importante la participación, porque mientras más gente vaya a votar, se diluye, digamos, la estructura corporativa clientelar que Morena cree que es suya, ¿no? Morena cree, quizás equivocadamente, por cierto,
que toda la gente que recibe apoyos sociales, muchos de ellos además de forma discrecional, opaca, Morena cree que esa es una estructura de voto duro para ellos y es una estructura que ellos van a movilizar con todo el aparato del Estado, con toda la fuerza del Estado el día de las elecciones. Que por cierto, habría que decir que mucha gente que recibe programas sociales va a votar por Xóchitl Gálvez porque Xóchitl Gálvez ha insistido que no solamente no va a quitar ningún programa social, sino que los va a mejorar, ¿no? Pero bueno, entonces mientras más gente vaya a votar, ese voto corporativo clientelar de Morena se diluye, pierde efecto, pierde importancia. Por eso, si votara, vamos a suponer, ya sé que en ningún país del mundo pasa, pero si votara el 100% de la población, yo estoy seguro, absolutamente seguro, que Xóchitl Gálvez ganaría la elección. Pero bueno, si nosotros alcanzamos una votación popular, una participación ciudadana arriba del 65%, idealmente cercana al 70%, las probabilidades de que gane Xóchitl son mucho mayores. Por eso es tan importante que la gente vaya a votar, de verdad. Ya sé que es un cliché, se repite mucho en las campañas, ya suena a lugar común, pero de verdad puede ser la diferencia entre tener un país libre, un país democrático, o seguir con esta política de autoritarismo, de odio, de abrazos a los criminales. Y totalmente el tema del voto parejo, porque bueno, y decirle también a los jóvenes que hagan su voto útil, porque tenemos una propuesta que en realidad no es una propuesta, no va a ganar, solamente está permeando el tema de la contrapropuesta al gobierno. Entonces, enfatizar el tema del voto parejo. Obviamente nosotros los invitamos a que voten parejo por el PAN en las 6 boletas en algunos estados, en algunos otros menos. ¿Cuál es la importancia de esto de diferenciar las propuestas? Obviamente si votan por los naranjas, pues va a ganar Morena. Si votan por Morena, va a ganar Morena. Y si votan por todos sus aliados, va a ganar Morena. A ver, esto es muy, muy importante lo que dices, Jerry. Primero, hay que tener en cuenta cómo está constituido el sistema electoral en México. Somos un país que tiene un régimen presidencial a una sola vuelta. En casi todos los países donde se elige al presidente hay 2 vueltas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente en la primera vuelta pues vota por quien quiere, ¿no? Por quien le cae mejor, por quien le gustan más sus propuestas, por quien se identifica más. Y ya en la segunda vuelta, pues vota entre los 2 finalistas. Claro. En México no hay segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta la tenemos que hacer desde la primera. O sea, tenemos que votar por los que tengan más posibilidades de ganar. Porque si hay un tercero que está muy rezagado, como es el caso, votar por él es literalmente tirar el voto a la basura. Claro. Hay que decirlo con todas sus letras. Aquí hay que ser muy francos. Aquí no hay que andarnos con eufemismos. Es desperdiciar el voto. Claro. Entonces, hay que votar por la preferencia que uno tenga, pero al no haber segunda vuelta, votar por esa tercera opción tan rezagada en las encuestas es desperdiciar el voto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en efecto, vamos en una coalición, ¿no?, de 3 partidos y la gente puede votar por el logotipo de cualquiera de los 3 partidos o incluso por los 3 logotipos. Nosotros en el Partido Acción Nacional legítimamente hacemos el llamado a la gente a que voten por el PAN, porque de esa manera vamos a tener grupos parlamentarios sólidos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y por eso también vamos a tener gobernadores, alcaldes que puedan estar emanados de nuestro partido. Entonces, por eso, legítimamente nosotros vamos en una coalición, respetamos a nuestros aliados, pero bueno, legítimamente le pedimos a los electores que dentro de esa alianza crucen el logotipo del PAN. Así es, y pues bueno, si no estás de acuerdo con lo que hace este gobierno, si estás indeciso, nosotros te invitamos a votar por el PAN. Así es. Fer, muchas gracias, nos están viendo por todas las plataformas, ahora Spotify, Amazon Music, hemos expandido un poco Qué desde bien. La vez pasada que veniste nuestros canales. Algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia. Pues que la esperanza es más importante siempre que el miedo, ¿no? El miedo en el que hemos vivido en estos años, el miedo a la polarización política, el miedo a la delincuencia, el miedo a la violencia, el miedo a la falta de medicamentos, el miedo a la falta de educación, el miedo a la depredación ambiental. Todo eso lo podemos superar con esperanza. Como dice Xóchitl, la esperanza ya cambió de manos.
Hoy tenemos la gran oportunidad de evitar que México siga caminando hacia un régimen autoritario. Esta elección, también es muy importante decirlo, no es una elección de ideologías, ¿no? Normalmente en los diferentes países del mundo la gente vota legítimamente por la ideología en la que cree. Por eso hay partidos más de derecha, hay partidos más de izquierda, hay partidos más conservadores, hay partidos más liberales, más progresistas. En esta ocasión, la elección no es una elección de ideologías. Es una elección, hay que decirlo también con todas sus letras y con toda franqueza, entre democracia y dictadura. Totalmente. Y Xóchitl Gálvez es la democracia y Claudia Sheinbaum es la dictadura. Si queremos evitar que México se convierta en una dictadura, hay que votar por la democracia y hay que votar por Xóchitl Gálvez. La diferencia, antes de terminar, Fer, la diferencia para los que no tienen mucha idea de qué es una dictadura contra una democracia, ¿nos quieres platicar Claro, un poquito? una dictadura es un régimen en el que el poder está concentrado, en el que los otros poderes están concentrados en el presidente, digamos, o sea, los poderes legislativo, judicial no cuentan, el ejecutivo impera sobre ellos, ¿no? Que eso es justamente lo que quieren con el modelo de imposición de los nuevos ministros de la Corte que están proponiendo, ¿no? Donde los órganos autónomos no cumplen con su función de contrapeso, donde la prensa no es libre, donde se hostiga al periodista crítico, donde se hostiga a los partidos de oposición, a los que piensan distinto, donde no se le da legitimidad política a los que disienten del discurso oficial. Eso es una dictadura. Obviamente puede haber mayores o menores grados de represión. No tienen que estar los tanques en las calles reprimiendo, aunque en muchas ocasiones las dictaduras sí acaban recurriendo a eso, tarde o temprano. Es lo que pasa en Cuba, es lo que pasa en Venezuela, es lo que pasa en Nicaragua. En Venezuela, este proceso de degradación política no fue de la noche a la mañana, fue un proceso paulatino. No pensemos que, es que ahora no nos hemos convertido en Venezuela, la oposición exagera. Pues es que este proceso dura varios años y en México hemos llevado ya al menos 5 años de erosión, de degradación de nuestro régimen democrático. Por lo tanto, no nos esperemos a estar como están estos países, porque definitivamente no es exagerado decir que hacia allá vamos. Eso es precisamente una dictadura, ¿no? Y por eso tenemos la oportunidad este próximo 2 de junio de evitar que México sea una dictadura, que seamos una democracia perfectible. Hay muchas cosas que mejorar en México, no voy a decir que éramos Suiza hasta el año 2018, desde luego que no, hay muchas cosas que mejorar, pero siempre será mejor hacerlo en libertad y en democracia y no con estos aspirantes a dictadores como el que hoy tenemos y como la que nos quiere gobernar Claudia Sheinbaum. Que de eso se trata, ¿no? De escuchar las voces de todos y que cada una de nuestras voces cuente y sea tomada en cuenta. Así es. Fer, muchísimas gracias por venir acá al Al Set contrario, de la Nación. Jerry, un gran Gracias gusto. por tu tiempo y esperamos verte pronto por acá. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo podcast de Voces de la Nación de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!